Una nueva historia comienza. Un héroe nacido del sacrificio. Así que estén todos preparados para lo que se viene. El cielo de Musutafu dejó de ser azul para convertirse en un sudario de ceniza y vapor. La llegada de los nuevos contendientes había elevado el nivel de destrucción de zona de guerra a fin del mundo. Pero en eso una sombra del tamaño de una montaña se proyectó sobre el distrito central. Izuku Yager, en su forma de titán de ataque, emergió de una nube de vapor hirviente. No había humanidad en sus ojos verdes, solo un deseo primario de avanzar. Con cada paso de sus 15 metros de altura, los edificios colapsaban como castillos de naipes. «Es enorme», gritó un héroe profesional antes de ser aplastado por el puño del titán, que rugió con un sonido que hizo estallar los cristales en 5 kilómetros a la redonda. Mientras tanto, surcando el aire como un cometa de sangre, Izuku Red Lantern no distinguía entre aliados o enemigos. Su anillo vomitaba una lava roja que no era fuego, sino su propia sangre imbuida de odio puro. Izuku Red Lantern. Todos son culpables. Bramaba, calcinando a un escuadrón entero de helicópteros de la prensa con un solo parpadeo de su luz carmesí. La ira era tan densa que el aire alrededor de él se volvía irrespirable. Los civiles caían asfixiados antes de que el plasma siquiera los tocara. Mientras el mundo se desmoronaba en una sinfonía de gritos, una figura permanecía impasible en la cima de la torre de control de Musutafu. Izuku Esker se ajustó las gafas oscuras. El viento huracanado provocado por el titán Yager no lograba despeinar su cabello perfectamente peinado hacia atrás. A diferencia de los otros Izukus, él no gritaba, no rugía, ni buscaba venganza ciega. Él buscaba la perfección. Cruzó los brazos sobre su gabardina negra de cuero y, con una voz gélida y un acento impecable, comenzó a narrar el apocalipsis en el único idioma que consideraba digno de un intelecto superior. Izuku Esker. «How disappointing», murmuró Esker, observando cómo el Izuku Red Lantern chocaba contra el brazo del titán puré, un refined rage. «A waste of biological potential. Power without control is nothing more than a espectacular suicide». Sus ojos, ocultos tras las lentes negras, brillaron con un naranja incandescente. Vio a Izuku Murder Drone descuartizando máquinas. En eso Esker activó un comunicador en su oído, hablando directamente hacia la nave de Maker, pero manteniendo su tono de superioridad. Izuku Esker. Maker, your collectionis become unruly. You gathered a zoo, not an army. Yeager is a relic of a primitive era, and the lantern is a flickering candle in our ricane. They are destroying the laboratory before we can even begin the experiment. De repente, un trozo de escombro del tamaño de un autobús voló hacia su posición, impulsado por una onda de choque. Sin siquiera mirar, Wesker se movió con una velocidad irreal, un dash de pura energía, apareciendo 3 metros a la izquierda en un parpadeo. Izuku Esker. 6 minutes, dijo, mirando su reloj de oro. 6 minutes is all the time I can spare towards this circus. After that, Uroboros will saturate the atmosphere, and we shall see who is truly fit to survive, dijo para luego irse, pero en eso el campo de batalla vibraba bajo los pies del titán Yager. La criatura de 15 metros de carne y vapor soltó un rugido que desplazó las nubes, levantando sus puños para aplastar lo que quedaba del distrito central. Frente a él, los dos hermanos se preparaban, el símbolo de la esperanza y el soberano del inframundo. Iruma. Izuku, tuve por arriba, ordenó Iruma, mientras su capa se transformaba en una armadura de sombras. Yo me encargaré de sus cimientos. Izuku Prime activó el One for All al 100%. Rayos esmeralda y dorados envolvieron su cuerpo, y gracias a la presencia de Iruma, sintió que sus heridas se estabilizaban. Con un estallido de velocidad, Prime se convirtió en un proyectil viviente. Izuku Prime. Wyvern Smash. Rugió Prime, utilizando la presión del aire para volar en zigzag, esquivando los manotazos lentos pero letales del titán abajo. Iruma Suzuki extendió sus brazos. El anillo de la glotonería brilló con un púrpura intenso. Iruma. Pandoula. Exclamó Iruma. Cadenas de energía demoníaca surgieron del suelo, enredándose en los tobillos del titán Yager. El gigante intentó avanzar, pero la magia de Iruma era como anclas clavadas en la realidad misma. El titán tropezó, su enorme cuerpo inclinándose hacia adelante. Mientras el titán caía, Izuku Prime alcanzó el punto más alto de su trayectoria, justo por encima de la nuca de la bestia. Pero Izuku Red Lantern no iba a permitirlo. Se lanzó hacia Prime rodeado de su aura sangrienta. Izuku Red Lantern, no interfieras. Bramó el Lantern. Sin embargo, Iruma ya lo había previsto. Iruma.
Alisan, encárgate de la mosca, dijo Iruma con calma. Una forma etérea surgió del anillo y, con un movimiento de manos burlón, desvió el ataque del Red Lantern hacia un edificio vacío, dejando el camino despejado para Prime Izuku Prime. Esto es por nuestro mundo, gritó Izuku Prime. Concentró toda la energía del One for All, el fajín acumulado y la rabia contenida en su brazo derecho y una X de Status of World Smash. El impacto en la nuca del titán fue como el choque de dos planetas. Una explosión de luz verde y vapor blanco iluminó todo Musutazu. El cuerpo del titán viajer comenzó a desintegrarse instantáneamente, liberando al Izuku original de ese universo, quien cayó inconsciente mientras la biomasa se evaporaba. Por otro lado, en el sector industrial, el horror era diferente. No era masivo, sino quirúrgico y frío. Izuku Murder Drone, con sus alas de metal afilado y una cola terminada en una aguja de nanobots ácidos, se movía por los laboratorios de apoyo de la UA. No buscaba personas, buscaba datos y energía. Se le vio arrancando de los brazos mecánicos a una unidad de defensa robótica para beber el aceite caliente de sus circuitos. Sus ojos, representados por pantallas digitales con una X amarilla parpadeante, escaneaban cada pieza de tecnología. Izuku Murder Drones. Actualización necesaria, siseó con una voz robótica distorsionada, mientras desintegraba a un robot de entrenamiento de la OA y asimilaba sus procesadores en su propio cuerpo metálico. En otro lado, la batalla multiversal ya había estallado. Poderes cruzándose en todas direcciones, el suelo vibrando por cada choque, gritos, destellos, y los distintos Izukus peleando contra sus propias sombras vivientes. Que se hizo por el último movimiento de Seinen, quien llegó a la UA, en donde estaba mirando a sus alrededores. Sus compañeros heridos, dormitorios destruidos y parte de la academia hecha pedazos a causa de la batalla. Atrás de él estaban Momo y Eri, esta última miraba feliz a su héroe que llegó a salvarla. Pero Momo estaba confundida, pues al ver con claridad la vestimenta de ese Izuku, sabía que no era su compañero debido a la capa y al tono más oscuro que tenía en su traje, no siendo la única. Los compañeros y senseis que se quedaron a proteger la academia, miraban con asombro al Seinen. En eso Bizarro regresó levitando a donde estaba el responsable de haberlo atacado, el cual se mantenía firme con el puño apretado, listo para el combate esperando para obtener la oportunidad para dar el primer golpe. Bizarro. Así que te rebelas contra nosotros, esperaba más de Yamikumo que de ti, dijo mientras que a la vez, Deku baja y se ponía detrás de su compañero. Seinen. Alguien que aún llora por alguien quien ama mucho, es normal que los siga, ya que le prometieron poder traerla con él, en cambio ustedes, solo son basura, me avergüenza incluso mirarme a un espejo. La batalla empezó y la UA ya no parecía una escuela. Era un cráter. Columnas caídas, grietas recorriendo el suelo, y el cielo cubierto por un humo espeso teñido de rojo y verde. En medio del caos, Izuku Seinen se mantenía en guardia, respirando con dificultad. Frente a él, dos aberraciones del mismo rostro. Deku exageradamente musculoso, con una sonrisa torcida que imitaba un símbolo que ya no existía. Y Deku Bizarro, retorcido, antinatural, moviéndose con espasmos imposibles. Izuku tú no eres un héroe, rugió eres una versión fallida. Bizarro rió, al revés. Seinen atacó primero. Su movimiento fue limpio, preciso. Durante los primeros segundos, tuvo ventaja. Esquivó un golpe de cortó el avance errático de Bizarro y los obligó a separarse. Pero pelear contra dos versiones corrompidas al mismo tiempo era otra cosa. Lo golpeó desde el flanco. Bizarro lo sujetó con una fuerza absurda. El suelo se rompió bajo los pies de Seinen. Cayó de rodillas. Por primera vez desde que abrió los ojos, la duda volvió a cruzar su mente. Así termina. Entonces, no estás solo. Un rayo amarillo cayó desde lo alto. Kaminari aterrizó con electricidad recorriendo todo su cuerpo, descargando energía directamente contra forzándolo a retroceder. Kaminari. No pienso dejar que otro Izuku cargue con todo. Una vibración atravesó el aire. Hiro, con sus audífonos clavados en el suelo, liberó una onda sonora concentrada que desestabilizó por completo el equilibrio de Bizarro, haciéndolo tambalear. Hiro. Ahora, Midoriya. Pero Bizarro aún se movía. Fue entonces cuando Ibarashi Ozaki avanzó. Sus lianas emergieron del suelo como raíces antiguas, rodeando el cuerpo retorcido de Bizarro, inmovilizándolo. Ibara. Aún el más deformado puede ser detenido, dijo con voz firme, la fe no es odio, es límite. Bizarro gritó, atrapado. Seinen se levantó lentamente. Miró a los estudiantes de la 1A.
No como soldados. Como niños que aún creían. Y tomó su decisión. Mig cargó, reuniendo toda su energía en el pecho, su símbolo. Seinen avanzó también. No hubo gritos. No hubo rabia. Solo determinación. Con un movimiento preciso, Seinen atravesó el pecho de Deku Mig. La sonrisa se congeló. La energía se disipó como humo. Mig cayó hacia atrás, inerte, vacío, derrotado. Pero no acaba ahí. Las lianas de Ibarashi y Ozaki crujían, tensas, manteniendo a Deku Bizarro inmovilizado. La criatura se retorcía, emitiendo sonidos distorsionados, como si su cuerpo y su mente no estuvieran de acuerdo en existir. Bizarro, luchar, murmuró con una voz que no era del todo humana. Izuku Seinen se giró lentamente hacia él. Sus pasos eran pesados, no por cansancio físico, sino por el peso de lo que estaba haciendo. Ya no había rabia en su mirada, solo resolución. Tú no eres un enemigo, dijo Seinen. Eres un reflejo roto. Y alguien tiene que detener el ciclo. Bizarro intentó liberarse una última vez, forzando su cuerpo en direcciones imposibles. Las lianas se tensaron aún más, clavándose en el suelo como raíces antiguas. Ibara cerró los ojos. Que tu alma encuentre reposo, susurró. Seinen avanzó. No levantó la voz. No aceleró. Colocó su mano sobre el pecho de Bizarro, justo donde la energía distorsionada latía sin ritmo. No voy a odiarte, dijo. Eso sería convertirme en ti. Una descarga precisa, limpia, recorrió el cuerpo de Bizarro. No fue explosiva. Fue correctiva. La energía caótica que lo sostenía comenzó a disiparse, como humo arrastrado por el viento. El cuerpo dejó de moverse. La distorsión se deshizo. Bizarro cayó de rodillas, y luego quedó inmóvil muriendo en el proceso. En una pantalla grande de la nave apareció las fotos de los Izukus y las de Mig y Bizarro se pusieron grises dando a entender que fueron asesinados, pero en Seinen subiría a un edificio y ahí lo vería abajo. Lo que quedaba del frente heroico había sido reducido al silencio. No había gritos, no había combates activos, solo cuerpos inmóviles, equipos rotos y el eco de una batalla que había terminado demasiado rápido. En el centro de todo estaba Izuku Destroy. No gritaba, no celebraba, no mostraba emoción alguna. Simplemente avanzaba, paso a paso, como si el mundo fuera un obstáculo que tarde o temprano debía desaparecer. Su presencia era distinta a la de los otros Izukus. No había locura, ni rabia descontrolada. Había certeza. Izuku Seinen. Él no pelea, murmuró Seinen, él ejecuta. Destroy levantó la mirada por un instante, como si hubiera sentido que alguien lo observaba. Sus ojos no brillaban, parecían vacíos, como un cielo antes del fin. Seinen dio un paso atrás. Por primera vez desde que abrió los ojos, sintió algo cercano al miedo. Pero en eso, en una estación subterránea abandonada, el aire estaba cargado de tensión. Izuku Prime ajustaba su traje, respirando lento. A su lado, Ochako estiraba los dedos, tratando de mantener la calma. Izumi permanecía de brazos cruzados, con la mirada dura, ya no perdida. Iruma apoyaba su bastón demoníaco contra el suelo, serio, regio. Ibarashi y Ozaki rezaba en voz baja. Yamikumo observaba las sombras. Kirishima apretaba los puños, decidido. Kendo ajustaba sus vendas, firme. Izuku Guardián decidió usar el Miraculous del gato negro. Seinen aterrizó frente a ellos. Izuku Seinen. Lo vi, dijo sin rodeos. Izuku Destroy acabó con los últimos héroes que quedaban en ese sector. No dudó. No habló. No vaciló. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Kirishima. Traga saliva. ¿Es más fuerte que los otros? Seinen negó lentamente. Izuku Seinen. No es solo fuerza, es convicción absoluta. Destroy cree que todo esto, héroes, villanos, mundos, es un error que debe corregirse. Iruma frunció el ceño. Iruma. Eso lo vuelve más peligroso que un monstruo, dijo. Un monstruo puede ser detenido, una idea, no siempre. Izuku Prime cerró los ojos por un segundo y luego los abrió con determinación. Izuku Prime. Entonces no lo enfrentaremos como enemigos, dijo, lo enfrentaremos como equipo. Ochako. Da un paso adelante, no importa cuántas versiones tuyas aparezcan, miró a Prime. No, vamos a dejar que este mundo caiga. Izumi. Asiente. Si Destroy representa el final, nosotros seremos la negación de ese final. Ibara. Levanta la cabeza. Incluso en la destrucción, dijo con calma, siempre existe la posibilidad de redención, o de contención. Yamikumo. Sonre apenas, y si no. Al menos no caeremos sin luchar. Kendo y Kirishima chocaron los puños.
Kirishima. Hasta el final, dijo Kirishima. Iruma apoyó su bastón con fuerza en el suelo. El aire vibró. Iruma, yo pelearé como rey demonio, dijo, pero también como hermano. Izuku guardián, lo que vaya a pasar esta vez se acabará. Izuku Prime respiró hondo. Sintió el One for All. Y algo más profundo, más antiguo, agitándose en su interior. Izuku Prime. Entonces es ahora, dijo antes de que Destroy decida que este mundo ya no merece existir. Seinen dio un paso al frente. Izuku Seinen. No esperen que sea fácil, advirtió Izuku Destroy. No pelea para ganar, pelea para terminarlo todo. El grupo avanzó hacia la salida, 1 a 1. 8 voluntades distintas. Un solo objetivo. Y muy lejos, en medio de las ruinas, Izuku Destroy sonrió por primera vez. Como si hubiera estado esperando exactamente eso. Izuku Destroy. Oh héroes. En la nave de Makel. Lo que estaba esperando al fin inicio, pero esto no acaba ahí, ya que la supremacía táctica Wesker vs. La ley otra vez lo intentó. Finalmente, a las afueras, un batallón de fuerzas especiales de la policía y el ejército japonés rodeó a Izuku Wesker. Policías, manos arriba. Fuego a discreción. Cientos de balas volaron hacia él. Wesker ni siquiera se quitó las gafas. Se movió en un borrón, esquivando las balas con movimientos mínimos, casi aburridos. Izuku Wesker, useles, inútil. Apareció en medio del batallón. No usó armas. Usó sus manos desnudas para atravesar chalecos antibalas y cajas torácicas. Era una danza de muerte. Arrancaba corazones, rompía cuellos con una sola mano y lanzaba a los soldados como muñecos de trapo contra los tanques. En menos de un minuto, el ejército era una pila de cadáveres. Wesker se ajustó la gabardina, inmaculado, sin una gota de sangre sobre él. Izuku Wesker, habla en español finalmente. El derecho a ser un dios, ese derecho es ahora mío, dijo, caminando hacia la UA para unirse a la fiesta final. Mientras seguía caminando, aún recordaba cómo vio a Izuku Prime y a Iruma derrotando al Izuku Yeager en su forma de titán de ataque. Izuku Wesker. Insolent Falls, Siseo en inglés de Titan was bata primitive tool, but is the featas accelerate de Timeline. Iruma's magic is an infection in my perfect equation. Wesker sacó un dial de color púrpura oscuro. El Ouroboros Prime Izuku Wesker. If the demon king monster plays savior, he shall give him a plague at even the afterlife cannot cure. Abajo, Izuku Prime aterrizó junto a Iruma, ambos jadeando pero victoriosos sobre el primer gran pilar de la invasión. Pero ahora que Izuku Prime, Iruma, Izumi, Izuku Seinen, Kirishima, Kendo y Yamikumo saldrán ahora en contra del Izuku Destroy, Wesker tenía ya algo que daría un nuevo curso a la batalla lejos de allí, en un laboratorio subterráneo que alguna vez perteneció a la Comisión de Seguridad. Izuku Wesker tecleaba en una terminal con una velocidad sobrehumana. En su pantalla, los esquemas de una bomba química capaz de aniquilar toda vida aeróbica comenzaban a descifrarse. Izuku Wesker, Oxygen Destroyer, el destructor de oxígeno, susurró Wesker en inglés, con una sonrisa depredadora. A weapon designate to kill a king of monsters. Imagine what it could do to the DNA of aero when delivered via Ouroboros. Absolute Evolution. Izuku Wesker observaba los datos biométricos de la pelea a través de un satélite privado. Izuku Wesker, The Cross Virus, a fascinating failure, comentó en inglés. High lesion, zero sustainability. However, Izumi's adaptive capacity is peaking. If she continues this path, she might become the perfect vessel for the Oxygen Destroyer's core. Wesker cerró su terminal. Ya sabía dónde estaban los planos. La verdadera fase de la guerra estaba por comenzar.